Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Tomarme un breve descanso para ir hasta la máquina del Office, sacar un bocadillo y volver a mi mesa a comérmelo sin apartar la vista de los monitores. Mi trabajo en la agencia de bolsa Sambrook me absorbía hasta tal punto que ni siquiera tenía tiempo para ir al supermercado. Me pasaba el día comprando y vendiendo acciones de grandes corporaciones, pero era incapaz de sacar unos minutos para comprar pan, leche y huevos. La situación además había empeorado en las últimas semanas, pues corría por la agencia el rumor de que se iban a producir nombramientos en el equipo directivo, y yo estaba decidido a ser uno de los afortunados. Ascender suponía para mí no solo un considerable aumento de sueldo, sino sobre todo la posibilidad de llegar a ser, un día no muy lejano, socio de Sambrook. Y eso en el mundo de arenas movedizas en que me muevo es lo más parecido a un seguro de vida que se puede encontrar. De modo que si ya habitualmente solía dedicar más horas de las razonables al trabajo, aquellos días me encontré haciendo jornadas ininterrumpidas de 13 y hasta 14 horas, casi sin pensar en otra cosa que no fueran los resultados y la satisfacción de mis superiores. El interior de la nevera presentaba el desolador aspecto de una casa abandonada, con tan solo media docena escasa de productos repartidos por los anaqueles. Un yogur caducado aquí, una lechuga renegrida allá, el cadáver de una zanahoria a su lado y un poco más abajo un par de botes de cristal con restos de paté enmohecido. La situación me habría parecido cómica, de no ser por el cansancio y por cierto mal humor que me llevaba a verlo todo un par de tonos más oscuro de lo que en realidad era. Así que, lejos de sonreír, me quedé cabizbajo, observando el interior del frigorífico, con la mente en blanco y el ánimo decaído, con una mano apoyada en la puerta y la otra colgando. Y fue entonces cuando sucedió. Ni siquiera pude advertirlo, porque en realidad no sabía lo que era. Solo noté que una extraña sensación se empezaba a apoderar de mí. Primero me asaltó un pensamiento extraño, negativo, que más o menos consistía en la idea de que aquella nevera abandonada era un espejo y que me estaba mostrando mi propio interior, tan vacío, frío y desolado como el suyo. Después sentí una emoción consistente en un pesar profundo e intenso, como un abatimiento repentino y radical. Y justo después llegó el miedo. Un miedo impreciso y a la vez intensísimo, un miedo que surgía de mi propia mente, pues no existía ningún factor externo que lo justificara. Quise evitar sus acometidas, cerrando los ojos, pero cuanto más intentaba rehuirlo, más fuerte se tornaba. Era como si una parte de mí se volviera en mi contra e intentara anularme utilizando mis propias fuerzas. Fue justamente al constatar este contrasentido cuando llegó el pánico, una sensación física de ahogo, de dolor en el pecho, de falta de aire y de desvanecimiento. Una espiral de angustia que crecía y crecía y crecía. Y un miedo atroz a perder el control de mis actos y mis pensamientos, lo que equivalía a volverme loco. En apenas unos segundos la confusión se había transformado en miedo, el miedo en pánico y el pánico en la única sensación posible. Solo una idea me evitaba. De un momento a otro me iba a explotar el pecho, o se me iba a ir la cabeza, es decir, me iba a morir, lo cual me provocaba un nuevo terror que alimentaba y engrandecía el miedo que ya sentía. Y así durante unos instantes interminables, valga la paradoja, hasta que, cuando parecía que todo se iba a acabar para siempre, el miedo y su cortejo empezaron a alejarse hasta desaparecer, como un globo que se desinfla, como el dolor agudo que se desvanece después de hacerse prácticamente insoportable. Me quedé allí plantado, sin atreverme siquiera a respirar, y mucho menos a gritar o a pedir ayuda. Estuve así un tiempo indefinido, quizás solo unos minutos, pero sin duda los peores minutos de mi vida. Por encima del cúmulo de sensaciones que acababa de experimentar predominaba una: el miedo. Un miedo nuevo, diferente a los que conocía hasta ese momento, un miedo aterrador de origen desconocido. Un miedo que no venía de fuera, sino de mi propio interior y que, sin embargo, no podía controlar. Un miedo endógeno y devastador, pues era capaz de anular todas mis defensas y apoderarse de mí. Después de aquella noche, he vuelto a sufrir algunas crisis de pánico, pero ninguna como aquella, ninguna como la primera. Ahora ya he podido ponerle palabras a esa terrorífica sensación, y ya se sabe que, con las cosas que tienen nombre, es posible dialogar. Vuelta a la anormalidad. A cada momento que pasa estoy más convencido de que nada deviene por casualidad. O dicho de otro modo, casi todo sucede por causalidad. Solo algunos accidentes, pocos, se abalanzan sobre nosotros sin previo aviso, a traición, como una puñalada por la espalda. El resto es previsible.